Un niño con una enfermedad rara es abandonado en el desierto y mientras lucha por sobrevivir, acaba salvando a un hombre al borde de la muerte. Lo que parecía el fin para ambos termina convirtiéndose en el milagro que ninguno de ellos imaginó posible. La vida de Lucas estaba marcada por el dolor. A los 6 años de edad, sufría de una enfermedad misteriosa que ningún médico podía diagnosticar. Los síntomas aparecían sin aviso. Fiebres intensas, manchas en la piel, dolores que lo hacían llorar por horas. Su madre, Mariana, se había casado nuevamente después de la muerte del padre de Lucas, con un hombre llamado Carlos, quien inicialmente se mostró comprensivo con la situación del niño. Pero la paciencia de Carlos se agotó rápidamente. Las consultas médicas, los medicamentos caros, las noches sin dormir por causa de las crisis, todo aquello era una carga demasiado pesada para un hombre que no veía a Lucas como su propio hijo. Las discusiones entre Carlos y Mariana se volvieron frecuentes, siempre en voz baja para que el niño no escuchara. Pero Lucas sabía que él era el motivo de los problemas. El único amigo verdadero de Lucas era Thor, un imponente pastor alemán que su padre había dejado antes de morir. El perro parecía entender el dolor del niño, acostándose a su lado durante las crisis, lamiendo sus lágrimas cuando lloraba. Había entre ellos una conexión que iba más allá de la comprensión. Fue en una mañana particularmente difícil que todo cambió. La noche anterior había sido terrible, con Lucas sufriendo una de las peores crisis. Mariana pasó horas despierta, tratando de calmarlo, mientras Carlos observaba desde la puerta, con el semblante cerrado y los ojos llenos de resentimiento. Por la mañana, Carlos entró al cuarto de Lucas con una sonrisa extraña. «Vamos a dar un paseo hoy, chico, solo nosotros dos». Mariana pareció sorprendida, pero aliviada al mismo tiempo. Tal vez finalmente Carlos estaba aceptando a su hijo. «¿A dónde van?», preguntó ella con una pequeña sonrisa. «Voy a mostrarle la ciudad grande. Pasar un tiempo de calidad juntos», respondió Carlos, mientras ayudaba a Lucas a vestirse. El niño estaba débil, pero se esforzó por sonreír. Era la primera vez que Carlos lo invitaba a algo. Quizás ahora las cosas podrían mejorar. Cuando salieron, Thor intentó seguirlos, pero Carlos lo empujó de regreso. «Hoy no, perro, solo el chico y yo». Thor soltó un aullido bajo y sus ojos siguieron al carro que se alejaba. Había algo en el aire que lo dejaba inquieto. El carro avanzó por carreteras cada vez más desiertas. Lucas miraba por la ventana, viendo el paisaje urbano dar lugar gradualmente a una vegetación escasa, hasta que no había nada más que arena y piedras alrededor. Nunca había ido tan lejos de casa. «¿A dónde estamos yendo?», preguntó con voz débil. Carlos no respondió. Sus dedos apretaban el volante con fuerza y su mirada fija en la carretera parecía distante, como si librara una batalla interna. Finalmente, el carro se detuvo en medio del desierto. No había absolutamente nada por kilómetros, solo el sol abrasador y la inmensidad árida. «Vamos a bajar aquí un poco», dijo Carlos, con una voz extrañamente calmada. Lucas bajó, sintiendo el calor intenso del sol en su piel pálida. Carlos abrió la cajuela y sacó una pequeña mochila, entregándosela al niño. «Hay agua y algunos refrigerios aquí dentro, lo suficiente para...». No terminó la frase. Sus ojos evitaban la mirada interrogante de Lucas. «¿Por qué estamos aquí?», preguntó el niño, comenzando a sentir miedo. Carlos finalmente lo miró. Había algo diferente en sus ojos. No era rabia ni odio, era una especie de desesperación mezclada con determinación. «Ya no puedo más, chico. Tu madre está gastando todo nuestro dinero en ti. Ya no dormimos, ya no vivimos. Esto no es vida». Lucas sintió su corazón acelerarse. No entendía completamente lo que estaba sucediendo, pero el tono de Carlos lo asustaba. «Quiero volver a casa», dijo, su voz casi un susurro. «No vas a volver». Las palabras cayeron como piedras.
El niño dio un paso hacia atrás, tropezando en la arena. Ya he pensado en muchas soluciones, pero ninguna funciona. Estás absorbiendo nuestra vida, nuestro dinero, nuestro futuro. Por favor. Lucas comenzó a llorar, sus pequeñas manos agarrando la mochila con fuerza. Carlos dio un paso hacia el carro. Su rostro estaba pálido ahora, como si él mismo no creyera lo que estaba haciendo. Le diré a tu madre que te perdí en el centro comercial, que desapareciste cuando fui a comprar un helado. El hombre entró al carro rápidamente, como si temiera cambiar de opinión. El motor rugió. ¡No!, gritó Lucas, corriendo hacia el vehículo. Pero ya era demasiado tarde. El carro arrancó, levantando una nube de polvo que envolvió el pequeño cuerpo de Lucas. Corrió unos metros, gritando y llorando, hasta que sus piernas frágiles cedieron y cayó de rodillas en la arena caliente. El silencio del desierto lo tragó, junto con el polvo que aún flotaba en el aire. Lucas se quedó allí, arrodillado, con lágrimas corriendo por su rostro, mientras el carro de Carlos desaparecía en el horizonte. Estaba completamente solo, pero lo que Lucas no sabía era que, en ese exacto momento, a kilómetros de distancia, otra vida estaba a punto de cruzarse en su camino. El sol quemaba impiedoso en el cielo. Lucas permaneció inmóvil por largos minutos, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. Su mente infantil no podía comprender cómo alguien podría abandonarlo allí para morir. Las lágrimas se secaban rápidamente en su rostro debido al calor implacable. Finalmente, el instinto de supervivencia lo hizo moverse. Con manos temblorosas, abrió la mochila que Carlos había dejado. Dentro encontró una botella de agua de medio litro, 2 sándwiches envueltos en papel de aluminio y una barra de cereal. No duraría mucho tiempo. «Mamá», susurró mientras nuevas lágrimas brotaban de sus ojos. Lucas miró alrededor. ¿Hacia dónde debería ir? No había nada más que arena y piedras en todas direcciones. El sol estaba alto, indicando que aún era alrededor del mediodía. El calor era sofocante y ya podía sentir su piel delicada empezando a quemarse. Decidió caminar en la dirección por donde el carro había desaparecido. Tal vez encontrara la carretera. Tal vez alguien lo viera. Pero tras apenas unos minutos de caminata, sus piernas ya flaqueaban. La enfermedad que lo atormentaba lo dejaba sin fuerzas incluso en condiciones normales. Bajo ese sol, cada paso era una batalla. Necesitaba encontrar sombra. Continuó arrastrándose hasta avistar una formación rocosa no muy distante. Con las últimas fuerzas, llegó hasta allí y se refugió en la pequeña sombra que las piedras ofrecían. Abrió la botella de agua y bebió un pequeño sorbo. Sabía que necesitaba racionar. Abrazó la mochila contra el pecho y se dejó caer sentado, apoyado en la piedra fría. «Por favor, alguien ayúdeme», murmuró cerrando los ojos, exhausto. Cuando despertó, el sol ya se había movido en el cielo. No sabía cuánto tiempo había dormido, pero el calor parecía aún más intenso. Su cuerpo estaba cubierto de sudor, la boca seca a pesar del sorbo de agua que había tomado. Las manchas en su piel, síntomas de su enfermedad misteriosa, parecían más vivas, más dolorosas bajo el sol causticante. Fue entonces que escuchó un ladrido distante. Lucas abrió los ojos de inmediato, el corazón acelerado. ¿Sería posible? El ladrido sonó de nuevo, más cerca esta vez, y entonces lo vio. Thor corría hacia él, atravesando las dunas de arena con velocidad impresionante. El pastor alemán había seguido el carro, de alguna forma había rastreado su camino por kilómetros de desierto. «¡Thor!», gritó Lucas, su voz quebrada por la emoción. El perro llegó hasta él e inmediatamente comenzó a lamer su rostro, como si quisiera asegurarse de que estaba bien. Lucas lo abrazó con fuerza, enterrando el rostro en el pelaje caliente del animal, llorando de alivio. «¡Viniste a buscarme! ¡Viniste!». Thor ladró de nuevo, como si respondiera. Sus ojos inteligentes se fijaron en los de Lucas,
transmitiendo una seguridad que el niño desesperadamente necesitaba. Pero el alivio pronto dio paso a la realidad. Aún con Thor a su lado, seguían en medio del desierto, sin comida suficiente, con poca agua, y Lucas aún estaba enfermo. Los síntomas que lo atormentaban podrían aparecer en cualquier momento, y allí, sin medicamentos, sería mucho peor. «¿Qué vamos a hacer, Thor?», preguntó, acariciando la cabeza del perro. «¿Cómo vamos a volver a casa?». La noche llegó con un frío cortante que contrastaba cruelmente con el calor del día. Lucas se acurrucó junto a Thor, tratando de aprovechar el calor del cuerpo del animal. Comió la mitad de uno de los sándwiches y compartió algunos pedazos con Thor, consciente de que necesitaban conservar lo poco que tenían. Bajo la luz de las estrellas, el desierto parecía aún más vasto y amenazador. Cada sonido, el viento entre las piedras, la arena moviéndose en pequeños remolinos, hacía que Lucas se encogiera más contra su protector. Thor permanecía alerta, orejas atentas a cualquier amenaza potencial. «Tengo miedo, Thor», susurró Lucas, acariciando el pelo del perro. «El padrastro no va a volver por nosotros, ¿verdad?». Thor soltó un leve gruñido, como si la mención de Carlos lo hiciera desconfiar. Exhausto física y emocionalmente, Lucas finalmente se durmió, mientras su fiel guardián mantenía la vigilia en la noche silenciosa. El amanecer trajo un nuevo día de desafíos. Lucas despertó, sintiendo todo el cuerpo adolorido, su garganta seca implorando por agua. Con cuidado, tomó otro pequeño sorbo de la botella que ya estaba a la mitad y puso un poco en su mano para que Thor bebiera. Thor observaba atentamente sus movimientos, como si entendiera la gravedad de la situación. «Necesitamos encontrar ayuda hoy, Thor», dijo Lucas, con voz ronca. «No vamos a aguantar mucho más tiempo aquí». El sol comenzaba a subir nuevamente, prometiendo otro día de calor implacable. Lucas comió un poco más del sándwich y ofreció el resto a Thor, quien lo aceptó con reluctancia, como si supiera que el niño necesitaba más el alimento que él. Con la poca fuerza que habían recuperado, comenzaron a caminar. Thor tomó la delantera, olfateando el aire ocasionalmente como si buscara un olor específico. Lucas lo seguía confiado, creyendo en el instinto del animal. Si alguien podía encontrar un camino para salir de aquel infierno, sería Thor. Caminaron por horas, deteniéndose solo para breves descansos a la sombra de formaciones rocosas o arbustos espinosos ocasionales. El calor aumentaba gradualmente, y Lucas sentía que sus síntomas empeoraban. Su piel ardía donde aparecían las manchas características de su enfermedad. Sus articulaciones dolían con cada paso y una debilidad generalizada amenazaba con derribarlo en cualquier momento. «No sé si puedo continuar, Thor», murmuró cuando el sol alcanzó su punto más alto en el cielo. El perro volvió hasta él, lamiendo su mano como si tratara de animarlo. Sus ojos marrones parecían decir: «No te rindas, estoy aquí contigo». Fue entonces cuando Thor repentinamente levantó las orejas, tensando todo su cuerpo. Giró la cabeza hacia la derecha, olfateando el aire intensamente. Antes de que Lucas pudiera preguntar qué había percibido, el perro salió disparado en esa dirección, ladrando. «¡Thor! ¡Espera!», gritó Lucas, tratando de seguirlo con sus piernas temblorosas. El perro disminuyó el paso, mirando hacia atrás, como si pidiera que el niño se apresurara. Lucas reunió todas sus fuerzas y continuó siguiendo a su protector, subiendo una pequeña elevación de arena. Cuando llegó a la cima, sus ojos se abrieron de par en par. A la distancia, parcialmente oculto por una formación rocosa, había un vehículo. Un jeep de expedición, estacionado de forma extraña, como si hubiera sido abandonado apresuradamente. «¡Un carro!», exclamó Lucas, sintiendo un destello de esperanza por primera vez en 2 días. Thor ladró, aparentemente satisfecho por haber encontrado algo que podría ayudarlos, y continuó avanzando hacia el vehículo. Lucas lo siguió.
su mente infantil ya imaginando cómo podrían usar el carro para volver a casa con su madre. A medida que se acercaban, Lucas notó que no había nadie a la vista. El jeep estaba detenido, con una de las puertas parcialmente abierta. Parecía haber sido abandonado recientemente. No había polvo acumulado en los vidrios o en la carrocería expuesta al sol. «¿Hola?», llamó tímidamente, su voz perdiéndose en la vastedad del desierto. «¿Hay alguien ahí?». No hubo respuesta. Thor continuó avanzando, ahora más cauteloso, olfateando intensamente alrededor del vehículo. Lucas lo siguió, cada vez más cerca. Fue cuando Thor se quedó inmóvil, fijando la mirada en algo más allá del jeep. Un ladrido bajo escapó de su garganta. No era agresivo, pero alertaba sobre algo que exigía atención. Lucas rodeó el vehículo y entonces vio. Un hombre estaba tirado en la arena, inmóvil. El miedo inicial dio paso a la preocupación. Lucas se acercó cautelosamente. El hombre vestía ropa cara, ahora sucia y rasgada por la arena áspera. Su rostro estaba rojo por el sol, los labios agrietados por la deshidratación. Pero lo que realmente llamó la atención de Lucas fueron las manchas en su piel, idénticas a las que él mismo tenía durante sus crisis. Thor ya estaba al lado del hombre, olfateándolo con interés pero sin agresividad. El perro miró a Lucas, como si esperara instrucciones. El niño dudó. ¿Y si era peligroso? ¿Y si era una trampa? Carlos siempre lo advertía sobre los extraños, pero algo en aquel hombre parecía familiar, aunque Lucas estaba seguro de que nunca lo había visto antes. Reuniendo valor, se acercó más y tocó el hombro del hombre. «Señor, ¿está bien?». No hubo respuesta. Lucas colocó la mano cerca de la nariz del hombre y sintió un débil soplo de aire. Todavía respiraba, pero estaba claramente en estado grave. Thor ladró nuevamente, esta vez dirigiéndose al jeep. El perro se acercó a la puerta abierta y puso las patas delanteras en el interior del vehículo, como si quisiera mostrarle algo a Lucas. El niño siguió al perro y miró dentro del jeep. En la guantera abierta había un termo. Lucas lo tomó. Estaba tibio por fuera, pero cuando lo abrió, descubrió que todavía contenía agua fresca. Se le presentó una decisión difícil. Esa agua podría ser la diferencia entre la vida y la muerte para él y Thor en los próximos días. Pero el hombre tirado en la arena claramente la necesitaba con mayor urgencia. Lucas miró al hombre, luego a Thor, y finalmente a la botella en sus manos. ¿Qué debería hacer? Lucas sintió el peso de la decisión en sus pequeñas manos. El agua podría garantizar su propia supervivencia por más tiempo, pero algo dentro de él, tal vez la educación que había recibido de su madre, tal vez una voz más profunda que no comprendía completamente, le decía que no podía simplemente dejar que aquel hombre muriera. «Necesitamos ayudarlo, Thor», dijo finalmente, arrodillándose junto al desconocido. Con cuidado, inclinó la cabeza del hombre y derramó algunas gotas de agua en sus labios resecos. No hubo reacción inmediata. Lucas intentó nuevamente, aplicando un poco más de agua. Después de lo que pareció una eternidad, el cuerpo del hombre reaccionó con un leve espasmo. Un gemido bajo escapó de su garganta y sus ojos se abrieron por un instante, desenfocados y confusos. «Agua», murmuró con voz casi inaudible. Lucas lo ayudó a beber unos sorbos más, con cuidado de no desperdiciar. El hombre tosió y su respiración pareció estabilizarse un poco. Sus ojos se abrieron nuevamente, esta vez logrando enfocar al niño frente a él. «¿Quién eres tú?», preguntó con voz aún débil. «Mi nombre es Lucas», respondió el niño. «Y este es Thor». El hombre miró al perro y luego nuevamente a Lucas, como si intentara determinar si era real o una alucinación. «¿Cómo llegaste hasta aquí?». Lucas sintió un nudo en la garganta. La pregunta traía de vuelta toda la terrible realidad de su situación. «Mi padrastro me dejó aquí», dijo, con voz quebrada. «Ya no me quiere». Los ojos del hombre se abrieron ligeramente, como si no pudiera creer lo que oía. Intentó sentarse, pero no pudo. Estaba demasiado débil.
Mi nombre es Eduardo, dijo finalmente. Eduardo Méndez. Y creo que no me queda mucho tiempo. Lucas notó que las manchas en la piel de Eduardo se estaban extendiendo, exactamente como le ocurría a él durante sus crisis más severas. Usted está enfermo, dijo el niño. Igual que yo. Eduardo frunció el ceño, confundido. ¿Igual? Las manchas, la fiebre, los dolores, yo también los tengo. Un silencio pesado cayó entre ellos. Eduardo miró a Lucas como si viera un fantasma. Imposible, murmuró. En 30 años, nunca conocí a nadie con los mismos síntomas. Intentó levantarse nuevamente, esta vez logrando apoyarse en los codos. «Mi jeep», dijo con esfuerzo. «Necesito volver al jeep». Lucas miró hacia el vehículo, que estaba a unos 10 metros de distancia. «¿Puede caminar?» Eduardo negó con la cabeza. «No sé, pero necesito intentarlo». Thor, que observaba la interacción atentamente, se acercó a Eduardo y se posicionó a su lado, como si ofreciera apoyo. Con la ayuda del perro y de Lucas, Eduardo logró ponerse de pie, aunque sus piernas temblaban violentamente. Cada paso era una agonía, y varias veces pareció que iba a desplomarse nuevamente en la arena. Pero finalmente, después de lo que pareció un viaje interminable, llegaron al jeep. Eduardo se desplomó en el asiento del conductor, su respiración rápida y superficial. Lucas y Thor entraron también, aliviados de estar fuera del sol abrasador. En la guantera, Eduardo señaló con dificultad, medicinas. Lucas abrió el compartimento y encontró un estuche de medicamentos. Eduardo indicó cuál debía tomar, un frasco de pastillas con una etiqueta que el niño no podía leer. Con manos temblorosas, Eduardo tomó 2 pastillas con el agua del termo. «Ahora necesitamos salir de aquí», dijo, mirando el panel del jeep. Intentó girar la llave en el encendido, pero el vehículo no dio ninguna señal de vida. Eduardo golpeó el volante, frustrado. «La batería debe haberse descargado con el calor». Lucas sintió crecer nuevamente la desesperación. Estaban tan cerca de una posible salvación solo para encontrarse aún atrapados en el desierto. Eduardo miró al niño, percibiendo su desánimo. «Hay otra forma», dijo con determinación renovada por los medicamentos que comenzaban a hacer efecto. «Es un jeep con transmisión manual. Si logramos ponerlo en marcha empujando, podemos arrancarlo». Lucas lo miró confundido, sin entender lo que eso significaba. «¿Cómo?» «Necesitamos empujar el jeep hasta ganar velocidad, después soltar el embrague en segunda marcha», explicó Eduardo. Pero intentó mover los brazos y sintió un dolor agudo en las articulaciones. Su enfermedad, agravada por la deshidratación y la exposición al sol, había dejado sus brazos casi inmovilizados. «No puedo empujar», admitió. «Y aunque lográramos que el motor arrancara, no sé si puedo conducir con los brazos en este estado». La situación parecía cada vez más desesperante. Lucas miró a Thor, que observaba todo con atención, como si intentara comprender el problema. Fue entonces cuando el niño tuvo una idea. «¿Y si yo le ayudo a manejar?» Eduardo lo miró, sorprendido. «¿Tú? Pero eres solo un niño. Yo puedo sostener el volante», insistió Lucas. «Usted usa los pies para los pedales». La sugerencia era absurda. Dejar que un niño de 6 años ayudara a conducir un vehículo era una locura en circunstancias normales. Pero aquellas no eran circunstancias normales. Era cuestión de vida o muerte. Eduardo consideró la idea por un momento. El niño era pequeño, pero parecía inteligente y decidido. Y francamente, no tenían muchas opciones. «Primero necesitamos que el motor arranque», dijo finalmente. «Voy a intentar empujar con Thor». Con gran esfuerzo, Eduardo salió del jeep. Cada movimiento le causaba dolor intenso en las articulaciones, pero ignoró el sufrimiento. Lucas se cambió al asiento del pasajero mientras Eduardo explicaba qué hacer. «Cuando yo grite, tú sueltas el freno de mano y pones la marcha en segunda.
Después, cuando el jeep esté andando lo suficientemente rápido, yo saltaré adentro y pisaré el embrague. En ese momento, tú giras la llave. Lucas asintió, aunque estaba claramente nervioso. Era mucha responsabilidad para un niño de su edad, pero no había alternativa. Eduardo se posicionó detrás del jeep, con Thor a su lado. Usando más las piernas que los brazos, comenzó a empujar. El perro, entendiendo lo que el hombre intentaba hacer, se colocó contra el vehículo y ayudó también, sus patas cavando la arena para ganar tracción. El jeep comenzó a moverse lentamente. Eduardo sintió que sus fuerzas se agotaban rápidamente, pero continuó empujando. Thor ladraba ocasionalmente como si animara a los dos humanos. ¡Ahora, Lucas!, gritó Eduardo cuando sintieron que el vehículo ganaba impulso suficiente. Lucas soltó el freno de mano y puso la marcha en segunda como le habían instruido. El jeep continuó avanzando por la leve inclinación de la duna. Eduardo hizo un último esfuerzo y con la ayuda de Thor dio un empujón final antes de usar sus últimas fuerzas para saltar al asiento del conductor. Pisó el embrague y gritó: ¡Gira la llave! Lucas obedeció inmediatamente. El motor tosió, dudó y para alivio de todos finalmente arrancó. Thor ladró animadamente desde fuera, corriendo junto al vehículo. «¡Abre la puerta trasera para Thor!», instruyó Eduardo, manteniendo el pie en el embrague y acelerando levemente para no dejar que el motor se apagara. Lucas se estiró y abrió la puerta trasera. Thor saltó dentro con agilidad y Eduardo finalmente pudo soltar el embrague por completo, haciendo que el jeep avanzara por la arena. «¡Lo logramos!», exclamó Lucas, su rostro iluminándose con una sonrisa. Pero la batalla apenas comenzaba. Eduardo apenas podía mover los brazos para sostener el volante. Los dolores eran excruciantes. «Lucas, necesito que sostengas el volante», dijo con dificultad. «Yo controlaré los pedales». El niño abrió mucho los ojos, pero estuvo de acuerdo. Se movió más cerca y agarró el volante con sus pequeñas manos, mientras Eduardo usaba solo los dedos para guiarlo. «Manténlo firme», le instruyó. «Vamos a seguir en aquella dirección, donde el sol se está poniendo. Debe haber una carretera o un pueblo por allí». Lucas apretó el volante con toda su fuerza, su rostro una máscara de concentración. Thor observaba desde el asiento trasero, atento a cada movimiento. El jeep avanzaba lentamente por el terreno accidentado, la improvisada pareja de conductores luchando por mantener el control. Eduardo controlaba los pedales con los pies, mientras Lucas mantenía el volante lo más estable posible, siguiendo las instrucciones susurradas por el hombre. Un poco a la izquierda, ahora a la derecha. Cuidado con esa piedra. El sol comenzaba a ponerse cuando divisaron algo en el horizonte. Sombras rectangulares que no parecían naturales. Construcciones. «¡Un pueblo! ¡Allí!», exclamó Eduardo, la esperanza renovando sus fuerzas. «Estamos casi allí, Lucas, solo un poco más». El niño estaba exhausto, sus pequeños brazos doliendo por el esfuerzo de mantener firme el volante durante tanto tiempo. Pero la visión de las casas a lo lejos le dio un último impulso de energía. «Lo vamos a lograr, Thor», le dijo al perro, que ladró como si respondiera. A medida que se acercaban al pueblo, notaron que era un pequeño asentamiento. No más de 20 casas sencillas, una pequeña iglesia y lo que parecía ser un puesto de salud rudimentario. Eduardo orientó a Lucas para que guiara el jeep hasta la plaza central, donde algunas personas ya habían notado el vehículo acercándose de forma errática. Cuando finalmente se detuvieron, una pequeña multitud comenzó a formarse alrededor. «Ayúdenos, por favor», logró decir Eduardo antes de que su visión se oscureciera, su cuerpo finalmente sucumbiendo al agotamiento, la deshidratación y la enfermedad. Lo último que oyó fue el ladrido alarmado de Thor y la voz de Lucas llamando su nombre. Después, solo oscuridad.
Voces distantes y el olor a hierbas medicinales fueron las primeras sensaciones que Eduardo registró al recuperar la conciencia. Estaba acostado en una cama sencilla, bajo un techo de madera. Parpadeó varias veces, tratando de orientarse. ¿Cuánto tiempo había pasado? ¿Dónde estaba? «Está despertando», dijo una voz femenina. Una mujer de mediana edad con facciones amables y cabello gris se acercó, colocando una mano callosa en su frente. «La fiebre ha bajado», dijo ella pareciendo satisfecha. «Pensé que no lo lograría, pero los remedios finalmente funcionaron». Eduardo intentó hablar, pero su garganta estaba demasiado seca. La mujer notó su incomodidad y trajo un vaso de agua, ayudándolo a beber unos sorbos. «Lucas», logró murmurar finalmente. «El niño, ¿dónde está?» «El pequeño está bien», respondió la mujer con una sonrisa. «Descansando en el cuarto de al lado. Ustedes dos llegaron en un estado lamentable. Pensamos que no sobrevivirían». Eduardo intentó sentarse, pero un dolor agudo lo hizo caer de vuelta al colchón. «Cuidado», advirtió la mujer. «Usted estaba muy mal, deshidratado, quemado por el sol y esas manchas. Nunca vi nada parecido». «¿Por cuánto tiempo?» 3 días», respondió ella. 3 días inconsciente. El niño despertó ayer, pero aún está débil. En cuanto al perro...» En ese momento, como si hubiera escuchado su nombre, Thor entró corriendo al cuarto, saltando inmediatamente a la cama para lamer el rostro de Eduardo. «¡Thor!», exclamó Eduardo, incapaz de contener una sonrisa, mientras el pastor alemán mostraba su alegría al verlo despierto. «Ese perro no se apartó del lado de ustedes dos durante todo este tiempo», dijo la mujer, acariciando la cabeza de Thor. «Iba de un cuarto al otro, como si estuviera cuidándolos. Nunca vi un animal tan dedicado». La puerta se abrió nuevamente y Lucas apareció, sus ojos iluminándose al ver a Eduardo despierto. «¡Señor Eduardo!», exclamó corriendo hacia la cama. «¿Está bien?». Eduardo sintió una ola de emoción que no esperaba. Este pequeño niño, que había sido abandonado en el desierto para morir, estaba preocupado por él. «Estoy mejor ahora, Lucas», respondió con voz ronca. «Gracias a ti y a Thor». La mujer miró de uno a otro, claramente curiosa sobre su historia. Necesitan explicar cómo fueron a parar en medio del desierto y cómo este niño estaba conduciendo un jeep. Eduardo y Lucas intercambiaron miradas, sin saber por dónde empezar. «Es una larga historia», dijo Eduardo finalmente. «Bueno, tenemos tiempo», respondió la mujer, sentándose en una silla cercana. «Ah, soy Doña Rosa, la curandera del pueblo. Bienvenidos a Santa Clara del Desierto». En los siguientes minutos, Eduardo y Lucas contaron sus historias. Cómo el padrastro abandonó a Lucas en el desierto, cómo Thor lo encontró, cómo ambos descubrieron a Eduardo inconsciente y su increíble viaje hasta el pueblo. Doña Rosa escuchó todo con expresión cada vez más asombrada. «¡Dios mío!», exclamó cuando terminaron. «Abandonar a un niño en el desierto, ¡qué monstruosidad!». Ella se volvió hacia Eduardo. «Y usted, con esa enfermedad extraña, exactamente igual a la del niño, ¡qué coincidencia extraordinaria!». Eduardo miró a Lucas, que jugaba con Thor en el suelo del cuarto. «No creo que haya sido coincidencia, Doña Rosa», dijo en voz baja. «Pasé décadas buscando a otra persona con mi condición. Consulté a los mejores médicos del mundo. Y entonces, en el momento más desesperado de mi vida, soy salvado por un niño que tiene exactamente la misma enfermedad». Doña Rosa lo observó atentamente. «Usted habla como un hombre rico». Eduardo dudó. Normalmente, evitaba revelar su identidad a extraños, pero estas personas habían salvado su vida. «Mi nombre es Eduardo Méndez. Soy dueño de Méndez Pharmaceuticals». Los ojos de Doña Rosa se abrieron de par en par. «La mayor compañía farmacéutica del país, la de los comerciales de televisión». Eduardo asintió. Lucas lo miró con ojos igualmente abiertos. «¿Usted es dueño de una empresa grande?», preguntó el niño, impresionado. «Sí, Lucas.
¿Y sabes qué más? He pasado los últimos 30 años usando mi empresa para investigar nuestra enfermedad, la enfermedad que compartimos. Lucas parpadeó, procesando la información, y encontró una cura. Eduardo negó con la cabeza. No, ni siquiera un tratamiento verdaderamente eficaz, solo paliativos que hacen los síntomas un poco más soportables. ¿Es por eso que estaba en el desierto?, preguntó doña Rosa. Sí, había leído sobre una planta rara que crece solo en regiones áridas como esta, con propiedades medicinales que podrían ayudar. Era mi última esperanza. Eduardo miró sus manos, las manchas características aún visibles en su piel. Por años, cuestioné por qué Dios me dio esta enfermedad. ¿Por qué yo? De todas las personas en el mundo, ¿por qué fui elegido para sufrir así? Levantó los ojos, encontrando la mirada atenta de Lucas. Llegué al punto de no creer más, de pensar que Dios, si existía, me había abandonado. Lucas se acercó a la cama, sus ojos penetrantes fijos en Eduardo. Mamá siempre dice que Dios nunca abandona a nadie. Solo tiene planes que no entendemos. Las palabras simples del niño golpearon a Eduardo como un rayo. Él, un hombre educado, rico, poderoso, cuestionando la existencia divina, y un niño abandonado en el desierto, sufriendo la misma condición debilitante, manteniendo una fe inquebrantable. Doña Rosa sonrió suavemente. «Sabe, señor Méndez, nuestro pequeño pueblo puede parecer insignificante, pero tenemos nuestra sabiduría. Creemos que no existen coincidencias, solo encuentros divinos». Hizo una pausa, mirando a Lucas y Thor, y luego de vuelta a Eduardo. Usted buscaba una cura en el desierto y encontró a este niño que comparte su enfermedad. Tal vez la verdadera respuesta que buscaba no era una planta, sino este encuentro. Eduardo quería responder, pero algo en su pecho se apretó. Una emoción que no podía nombrar se apoderaba de él. Por años se había sentido solo en su lucha, único en su sufrimiento. Y ahora, en medio del desierto, encontraba no solo a otra persona con su condición, sino a un niño cuya inocencia y fe lo dejaban sin palabras. En ese momento, ocurrió algo que Eduardo no experimentaba desde la infancia. Lágrimas comenzaron a correr por su rostro. No eran lágrimas de dolor o frustración, como tantas veces había derramado durante las crisis más severas de la enfermedad. Eran lágrimas de una comprensión profunda que no podía expresar en palabras. Lucas, viendo al hombre llorar, se acercó más y sin dudar colocó su pequeña mano sobre la de Eduardo. «No llore, señor Eduardo. Ahora ya no estamos solos». Thor también se acercó, colocando la cabeza en el regazo de Eduardo, como si ofreciera consuelo adicional. Doña Rosa observaba la escena con una mirada de comprensión. «Necesitan descansar más», dijo finalmente levantándose. «Mañana hablaremos sobre qué hacer. Lucas necesita volver con su madre, que debe estar desesperada». La mención de su madre hizo que los ojos de Lucas se iluminaran. Cuando doña Rosa salió, Eduardo observó a Lucas jugando con Thor, ambos ya más recuperados que él mismo. «Lucas», llamó suavemente, «gracias por salvar mi vida». El niño sonrió, la inocencia de su edad mezclada con una madurez forzada por las circunstancias. «¿Usted me ayudará a volver con mi mamá?» «Voy a hacer más que eso», respondió Eduardo, con una determinación renovada en su voz. «Voy a asegurarme de que tu padrastro pague por lo que hizo». Lucas inclinó la cabeza curioso. «¿Cómo? Soy un hombre con recursos, Lucas, y creo que nuestro encuentro no fue por casualidad». Eduardo observó las manchas en su brazo, idénticas a las que Lucas tenía. «Tal vez la respuesta que busqué durante toda mi vida esté justo frente a mí». El amanecer trajo nuevas fuerzas. Eduardo se sentía significativamente mejor después de otra noche de descanso, aunque los dolores en sus articulaciones aún persistían. Logró levantarse y, con alguna dificultad, vestirse con la ropa limpia que doña Rosa había proporcionado. Lucas
Ya estaba de pie, su resiliencia infantil permitiéndole una recuperación más rápida. Thor lo seguía por todos lados, como una sombra protectora, negándose a apartarse del niño ni por un instante. Doña Rosa los llevó hasta el pequeño puesto de salud del pueblo, donde un médico anciano los esperaba. «Doctor Oliveira, estos son los forasteros que llegaron del desierto», presentó ella. «Como prometí, los traje para que usted los examine». El médico, con sus anteojos gruesos y cabello blanco, tenía un aire de sabiduría tranquila. Examinó a Eduardo y Lucas meticulosamente, observando con particular interés las manchas características en sus pieles. «Fascinante», murmuró mientras comparaba los patrones idénticos. «En 50 años de medicina nunca vi nada así. ¿Y dicen que los síntomas son exactamente los mismos?». Eduardo asintió. «Dolores articulares, fiebres intermitentes, manchas en la piel que empeoran durante las crisis. Es como mirarme en un espejo». «Con una diferencia crucial», observó el médico. «El niño nació con esta condición, mientras que la suya se manifestó más tarde en la vida. ¿Correcto?». «Sí», confirmó Eduardo. «Mis primeros síntomas aparecieron en la adolescencia». El médico hizo algunas anotaciones, pensativo. «Me gustaría hacer análisis de sangre, si me lo permiten. Tenemos equipos básicos aquí, suficientes para algunas pruebas preliminares». Eduardo y Lucas estuvieron de acuerdo y pronto se tomaron muestras de sangre de ambos. Mientras esperaban los resultados, Lucas finalmente pudo llamar por teléfono a su madre. Doña Rosa lo acompañó hasta el teléfono, mientras Eduardo esperaba ansiosamente a unos metros de distancia. El rostro del niño se iluminó al escuchar la voz materna, y lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. «Mamá, sí, estoy bien. No, no estoy lastimado. Thor está conmigo». Eduardo observaba, su corazón apretado al imaginar la desesperación de la madre durante esos días. La conversación continuó por algunos minutos, con Lucas explicando resumidamente su ubicación y cómo había llegado allí. Cuando terminó la llamada, el niño volvió junto a Eduardo, visiblemente emocionado. «Ella viene a buscarme. Ya le contó todo a la policía sobre mi padrastro y lo arrestaron ayer». «Eso es maravilloso, Lucas», respondió Eduardo, genuinamente feliz por el niño. «Mamá lloró mucho. Dijo que pensaba que nunca más me vería». Eduardo puso la mano en el hombro del niño. «Tu madre debe ser una mujer muy fuerte». «Lo es», concordó Lucas con orgullo. «Siempre cuidó de mí sola, incluso cuando nadie sabía lo que yo tenía». En ese momento, el doctor Oliveira regresó, su rostro una máscara de perplejidad profesional. «Señor Méndez, ¿podría hablar con usted en privado?». Eduardo sintió un apretón en el pecho. ¿Qué habría descubierto el médico? «Lucas, quédate aquí con Thor un minuto», le dijo al niño, antes de seguir al médico a una sala adyacente. Una vez solos, el doctor Oliveira ajustó sus anteojos y miró a Eduardo con una expresión que mezclaba asombro y excitación científica. «Señor Méndez, he trabajado en este puesto aislado por más de 3 décadas, pero nunca vi nada como esto. Los análisis de sangre revelaron algo extraordinario». Abrió una carpeta con los resultados. Sus muestras muestran marcadores de una condición autoinmune rara, consistente con los síntomas que describió. Pero la sangre del niño... El médico hizo una pausa dramática. Su sangre contiene anticuerpos específicos que parecen neutralizar parcialmente los efectos de la enfermedad. Es como si su cuerpo hubiera desarrollado naturalmente un mecanismo de defensa que el suyo no desarrolló. Eduardo sintió que el mundo giraba a su alrededor. En 3 décadas de investigación, invirtiendo millones en laboratorios de punta, jamás había encontrado nada semejante. «Está diciendo que...» «Estoy diciendo que la sangre de este niño puede contener la clave para un tratamiento eficaz, posiblemente incluso una cura para su condición». Eduardo necesitó apoyarse en la pared. Era demasiado para procesar.
Por años buscó respuestas en los mejores centros médicos del mundo, solo para encontrarla en la sangre de un niño abandonado en el desierto. Esto es increíble. Concuerdo, dijo el médico. La probabilidad estadística de que ustedes dos se encontraran, especialmente en aquellas circunstancias. No completó la frase, pero no era necesario. Ambos entendían la implicación. Necesito llevar a Lucas a mi laboratorio, dijo Eduardo, su mente ya trabajando en las posibilidades, con su consentimiento y el de su madre, por supuesto. Podemos hacer pruebas más amplias, aislar esos anticuerpos, desarrollar un tratamiento. El doctor Oliveira sonrió. Veo que la esperanza es una medicina poderosa, señor Méndez. Usted parece 10 años más joven que cuando entró a esta sala. Eduardo se dio cuenta de que era verdad. La perspectiva de una posible cura había inyectado nueva vida en su cuerpo cansado. ¿Puedo contárselo a Lucas?, preguntó. Por supuesto, respondió el médico. Pero use palabras sencillas. Es solo un niño. Cuando Eduardo regresó a la sala de espera, encontró a Lucas acariciando a Thor, ambos sentados pacientemente. El niño levantó los ojos curioso. ¿Qué dijo el médico? ¿Es algo malo? Eduardo se arrodilló para quedar al mismo nivel del niño, ignorando el dolor en sus articulaciones. No, Lucas, es algo muy bueno. ¿Sabes cómo tú y yo tenemos la misma enfermedad? El niño asintió. Bueno, parece que tienes algo especial en tu sangre, algo que te ayuda a no enfermarte tanto como yo. Los ojos de Lucas se abrieron de par en par. ¿En serio? Sí. Y si tú y tu mamá están de acuerdo, me gustaría que vinieran conmigo a la ciudad. Tengo un gran laboratorio donde podemos estudiar ese algo especial y tal vez usarlo para crear una medicina que ayude a otras personas como nosotros. Lucas consideró la propuesta por un momento, su rostro infantil sorprendentemente serio. ¿Y eso nos curaría? Tal vez, respondió Eduardo honestamente. No puedo prometer, pero existe esa posibilidad. Una sonrisa lenta se extendió por el rostro del niño. ¿Thor también puede ir? Eduardo rió, sintiendo una ligereza que no experimentaba desde hacía años. Claro que sí. Thor es el héroe de esta historia, después de todo. Al oír su nombre, el perro movió la cola entusiasmado. Esa tarde, un helicóptero aterrizó en las afueras del pequeño pueblo, causando conmoción entre los habitantes. De la aeronave bajó una mujer de apariencia exhausta, pero determinada. Mariana, la madre de Lucas. El reencuentro fue emocionante. Mariana corrió hacia su hijo, abrazándolo con fuerza mientras lágrimas corrían libremente por su rostro. Thor ladraba y saltaba alrededor de los dos, participando en la celebración a su manera canina. ¡Mi hijo! ¡Mi hijo!, repetía ella como si no pudiera creer que lo tenía de vuelta. Eduardo observaba a distancia, respetando el momento familiar. Cuando finalmente Mariana logró soltar a su hijo, su mirada se volvió hacia el hombre que esperaba pacientemente. ¿Usted es Eduardo Méndez?, preguntó ella acercándose. La policía me contó sobre usted. Dijo que salvó a mi hijo. Eduardo negó con la cabeza. En realidad, fue su hijo quien me salvó, señora Mariana. Yo estaba inconsciente en el desierto cuando Lucas me encontró. Mariana miró a su hijo con nuevo asombro. ¿Y el médico ya habló con usted?, continuó Eduardo. ¿Sobre la condición que comparto con Lucas? Sí, respondió ella, aún procesando la información. Dijo algo sobre anticuerpos especiales en la sangre de Lucas, que podría ayudar a encontrar una cura. Exactamente. Con su permiso, me gustaría llevarlos a la ciudad. Tengo recursos, laboratorios, los mejores científicos. Podemos estudiar esta particularidad en la sangre de Lucas y tal vez desarrollar un tratamiento eficaz. Mariana dudó, naturalmente cautelosa. No quiero que mi hijo sea un conejillo de indias de laboratorio. Entiendo su preocupación, aseguró Eduardo.
Prometo que todos los procedimientos serán mínimamente invasivos. Lucas solo necesitará hacer visitas regulares para análisis de sangre. Nada de dolor, nada de hospitalización prolongada. Hizo una pausa, mirando al niño que ahora jugaba con Thor. Además, cubriré todos los costos de su tratamiento, independientemente del resultado de las investigaciones. Lucas nunca más tendrá que sufrir por falta de acceso a los mejores cuidados médicos. Los ojos de Mariana se llenaron de lágrimas nuevamente, esta vez de gratitud. ¿Por qué haría esto por nosotros? Somos extraños. Eduardo sonrió suavemente. Hace 3 días yo creía que Dios me había abandonado. Cuestionaba por qué fui maldecido con esta enfermedad para la que nadie tenía respuesta. Y entonces, en el momento más desesperado, cuando estaba literalmente muriendo en el desierto, aparece un niño con la misma condición rara, cuya sangre puede contener la cura que busqué por décadas. Miró al cielo y luego de vuelta a Mariana. Ya no creo en coincidencias, señora Mariana. Creo que su hijo fue puesto en mi camino por un propósito mayor que cualquiera de nosotros puede comprender completamente. Mariana miró a su hijo, luego a Thor y finalmente a Eduardo. Una decisión difícil, pero el instinto maternal le decía que podía confiar en aquel hombre. «Está bien», dijo finalmente. «Vamos a intentarlo». 6 meses después, la sala de conferencias de Mendes Pharmaceuticals estaba llena de periodistas, científicos y representantes de organismos de salud de todo el mundo. En la primera fila, Mariana sostenía la mano de Lucas, ambos vestidos elegantemente para la ocasión. Thor, usando una corbata de moño especial sujeta a su collar, estaba sentado obedientemente junto al niño. En el escenario, Eduardo ajustaba el micrófono, listo para hacer el anuncio que cambiaría para siempre el tratamiento de enfermedades raras en el país. «Buenos días a todos», comenzó, su voz firme pero emocionada. «Hoy marca no solo la inauguración oficial de la Fundación Mendes para enfermedades raras, sino también el lanzamiento del tratamiento Lucasin, el primer medicamento eficaz para el síndrome de Méndez-Santos». Un murmullo de aprobación recorrió el auditorio. El síndrome de Méndez-Santos, nombrado en honor a Eduardo y Lucas, era ahora reconocido oficialmente por la comunidad médica internacional. Este medicamento, derivado de anticuerpos naturales, ya está en uso en pacientes de 4 continentes, con una tasa de éxito del 100% hasta el momento. Y hoy tengo el orgullo de anunciar que nuestra fundación proporcionará este tratamiento gratuitamente a cualquier persona diagnosticada con el síndrome, independientemente de su condición financiera o ubicación geográfica. Aplausos entusiastas llenaron la sala. Eduardo levantó la mano, pidiendo silencio para continuar. Pero el descubrimiento de este tratamiento no es solo un logro científico, es una historia de fe, valentía y el amor incondicional de un niño. Miró directamente a Lucas, que sonreía tímidamente. Hace poco más de 6 meses, yo estaba literalmente muriendo en el desierto, no solo físicamente, sino espiritualmente. Había perdido la fe en Dios, en mí mismo, en todo. Y entonces, un niño de 6 años y su extraordinario perro me encontraron. Eduardo hizo una pausa, visiblemente emocionado. Lucas no solo salvó mi vida aquel día, me mostró que incluso en las circunstancias más oscuras, Dios está presente, que a veces nuestros mayores desafíos son en realidad puertas hacia nuestros mayores propósitos. La sala estaba en silencio absoluto ahora, todos cautivados por la historia que la mayoría conocía a través de los medios, pero nunca habían escuchado directamente de su protagonista. Es por eso que hoy no solo estamos lanzando un medicamento, estamos iniciando un fondo de investigación dedicado exclusivamente a enfermedades raras que aún no tienen tratamiento, porque creemos que nadie debe sentirse abandonado por la medicina, así como nadie es abandonado por Dios.
Más aplausos, ahora acompañados por algunos ojos humedecidos en el auditorio. Y me gustaría llamar al escenario a la persona que hizo todo esto posible. Lucas, ¿puedes venir aquí? Lucas miró a su madre, quien asintió alentadoramente. El niño, ahora con 7 años, subió al escenario con pasos vacilantes. Thor inmediatamente intentó seguirlo, pero Mariana sostuvo su correa, susurrando algo en su oído que lo hizo sentarse nuevamente, aunque visiblemente ansioso. Eduardo se agachó para quedar a la altura de Lucas. Este niño valiente, dijo al micrófono, enfrentó más desafíos en sus 7 años de vida que muchos adultos jamás enfrentarán. Fue abandonado en el desierto por alguien que debería protegerlo. Luchó contra una enfermedad sin nombre durante toda su corta vida, y aún así, cuando encontró a un extraño muriendo en la arena, su primera reacción fue ayudar. Eduardo puso la mano en el hombro de Lucas. Es con inmenso orgullo que anuncio que el ala pediátrica de nuestro nuevo centro de investigación llevará el nombre de este pequeño héroe, Ala Lucas Santos Méndez. El público estalló en aplausos. Al fondo de la sala, una gran lona fue retirada, revelando un retrato a tamaño natural de Lucas y Thor, con la inscripción Ala Lucas Santos Méndez, donde la esperanza encuentra la ciencia. Lucas miraba el retrato, boquiabierto. Somos nosotros. Mira, Thor también está ahí. Eduardo rió, emocionado con la reacción genuina del niño. Claro que está. Thor es tan héroe como tú. En ese momento, como si hubiera escuchado su nombre, Thor logró soltarse de Mariana y corrió por el pasillo, saltando al escenario y yendo directo hacia Lucas, causando risas y más aplausos del público. El niño abrazó al gran pastor alemán, su rostro iluminado de alegría. Eduardo miró la escena, su corazón rebosando de emoción. Mariana ahora estaba de pie, aplaudiendo con lágrimas en los ojos. El cambio en sus vidas había sido extraordinario. Después de que Carlos fue condenado a 15 años de prisión por intento de homicidio y abandono de persona incapaz, Eduardo ofreció a Mariana un puesto en su empresa, no por caridad, sino porque reconoció en ella una fuerza e inteligencia notables. En solo 6 meses se convirtió en coordinadora del programa de asistencia a familias con pacientes de enfermedades raras, usando su propia experiencia para ayudar a otros. En cuanto a Lucas, su recuperación fue completa. El tratamiento desarrollado a partir de los anticuerpos en su sangre había eliminado todos los síntomas, tanto en él como en Eduardo. El niño ahora asistía a una de las mejores escuelas de la ciudad, donde se destacaba especialmente en ciencias. Su sueño, convertirse en médico para ayudar a otros niños enfermos. Thor, por supuesto, se convirtió en la mascota no oficial de la Fundación Méndez. Con un collar especial que lo identificaba como héroe del desierto, visitaba regularmente hospitales donde se administraba el tratamiento Lucasin, llevando consuelo y alegría a pacientes de todas las edades. Como ven, continuó Eduardo, dirigiéndose nuevamente al público, esta no es solo una historia de ciencia, es una historia de cómo Dios puede usar incluso nuestras mayores dificultades para propósitos más grandes de lo que jamás podríamos imaginar. Miró nuevamente a Lucas, que sonreía mientras Thor lamía su rostro, ajeno a la formalidad de la ocasión. Es una historia de cómo un niño en el desierto me enseñó la lección más grande de todas, que la verdadera fe no está en nunca dudar, sino en continuar buscando respuestas incluso cuando todo parece perdido. Después de la ceremonia, lejos de las cámaras y los reporteros, Eduardo, Mariana, Lucas y Thor caminaban por el jardín de la nueva fundación. El sol se ponía en el horizonte, pintando el cielo con los mismos colores de aquel fatídico día en el desierto. ¿Sabes lo que todavía no entiendo?, dijo Mariana suavemente, mientras observaba a Lucas corriendo adelante con Thor.
¿Por qué Carlos hizo aquello? ¿Cómo alguien puede abandonar a un niño en el desierto para morir? Eduardo permaneció en silencio por un momento, considerando la pregunta. Creo que nunca lo comprenderemos completamente, respondió finalmente. El miedo y la desesperación pueden hacer que personas comunes cometan actos monstruosos. Él estaba financieramente sobrecargado, emocionalmente agotado, pero eso no lo justifica, interrumpió Mariana, su voz firme. No, no lo justifica, concordó Eduardo. Nada podría justificarlo, pero tal vez nos ayude a entender por qué nos necesitamos tanto unos a otros. ¿Por qué instituciones como esta fundación son necesarias? Miró a Lucas, ahora jugando a las atrapadas con Thor entre los árboles del jardín. Para que ninguna familia tenga que llegar al punto donde Carlos llegó. Para que ningún niño sea visto como una carga debido a una enfermedad. Mariana asintió, comprendiendo. Los últimos 6 meses habían transformado su vida de maneras que jamás podría haber imaginado. No solo por el aspecto material, aunque la seguridad financiera era un alivio indescriptible después de años de lucha, sino por el propósito que había encontrado. A veces me pregunto si habría tenido fe suficiente para continuar si no te hubiera encontrado, admitió ella. Si Lucas hubiera muerto en aquel desierto. Eduardo la miró con admiración. Habrías continuado, Mariana. Siempre continuaste, incluso cuando todo parecía imposible. Un cómodo silencio cayó entre ellos mientras observaban a Lucas y Thor. El niño se había convertido en una pequeña celebridad en el país. El milagro del desierto, como lo llamaban algunos titulares. Pero para aquellos que lo conocían, seguía siendo simplemente Lucas, un niño extraordinariamente común que a través de su valentía y compasión había cambiado el mundo a su alrededor. ¿Sabes lo que Lucas me preguntó anoche?, dijo Mariana, formándose una pequeña sonrisa en sus labios. ¿La qué? Quiso saber si algún día vivirías con nosotros. Eduardo sintió su corazón acelerarse. En los últimos meses, su relación con Mariana había evolucionado de una asociación profesional a una amistad profunda, y gradualmente a algo más, algo que ninguno de los dos se había atrevido a nombrar aún. ¿Y qué le respondiste?, preguntó, tratando de mantener la voz estable. Mariana se volvió para mirarlo, sus ojos reflejando la luz dorada del atardecer. Le dije que tendría que preguntarte a ti. Eduardo tomó su mano, sintiendo la misma conexión inexplicable que había sentido en el desierto, como si todas las piezas de su vida finalmente encajaran. Creo que ya sabemos la respuesta, dijo suavemente. En ese momento Lucas y Thor volvieron corriendo hacia ellos. El niño tenía el rostro sonrojado de emoción. «¡Mira lo que Thor encontró!», exclamó, mostrando una pequeña flor desértica, sorprendentemente vibrante contra la palma de su mano. «Es una flor del milagro», explicó Eduardo, reconociendo la especie rara. «Dicen que solo florece después de que la lluvia cae en el desierto. Pero no ha llovido», observó Lucas intrigado. Eduardo sonrió, intercambiando una mirada significativa con Mariana. «Algunos milagros no necesitan lluvia, Lucas. Solo fe». El niño consideró esto por un momento. Luego sonrió, guardando cuidadosamente la flor en su bolsillo. Thor ladró una vez, como si expresara acuerdo con la sabiduría compartida. Mientras el sol desaparecía en el horizonte, los 4 permanecieron juntos en el jardín. Un hombre que había redescubierto su fe, una mujer que nunca perdió la suya, un niño cuya inocencia había salvado a todos, y un perro cuya lealtad trascendió el entendimiento humano. Era una familia forjada en el desierto, unida no por la sangre, sino por algo mucho más fuerte, un propósito compartido y la comprensión profunda de que los mayores milagros frecuentemente surgen de los momentos más desesperados. Y cuando Lucas miró al cielo y señaló la primera estrella de la noche, Eduardo ya no necesitaba preguntar si el niño pediría un deseo. Sabía que, igual que él mismo,
Lucas había aprendido que algunos deseos no necesitan ser pedidos a las estrellas. Algunos deseos ya son concedidos mucho antes de que sepamos que los necesitamos. Esta historia nos enseña que a veces nuestros mayores desafíos se convierten en nuestras mayores bendiciones. Lo que parece ser abandono puede ser en realidad el comienzo de un camino de redención. Eduardo cuestionó a Dios por años debido a su enfermedad, solo para descubrir que era parte de un plan mayor que lo llevaría a encontrar a su familia y su verdadero propósito. Lucas, incluso en la inocencia de un niño, entendió lo que muchos adultos tardan toda una vida en comprender, que Dios nunca nos abandona, incluso cuando no entendemos sus caminos. Y Thor nos muestra que la lealtad y el amor incondicional pueden trascender cualquier barrera, siendo instrumentos divinos en momentos de desesperación. Si esta historia tocó tu corazón, recuerda que tal vez tu propia lucha de hoy sea solo la preparación para el milagro de mañana. Ten fe, persevera y mantente abierto para reconocer las bendiciones disfrazadas que aparecen en los momentos más inesperados de tu vida.